Argentina entra en la recta final de cara al balotaje del próximo domingo. Se definirá su presidente y es un gusto, como siempre, recibirlo en esta casa, recibirlo en vivo, en directo. Aquí está en piso Claudio Fantini. Claudio, qué placer de tenerte nuevamente. El placer es mío. Rosario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Un gusto estar acá. ¿Nos escuchas bien? Sí. Porque sí, a veces sin ningún tipo de interferencia. El Zoom a veces tiene sus problemas. A veces hay problemas con él. Bueno, bienvenido. ¿Cuál es el escenario en esta recta final? ¿Qué sensación queda de cara al domingo? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo ves a los candidatos después del análisis fantástico que realizaste el otro día sobre el último debate? Yo diría, Rosario, que por estas horas lo que estamos viendo en la Argentina es que se va enrareciendo el clima. Se va enrareciendo el clima. Las encuestas, si uno hace una sumatoria, darían la posibilidad mayor de un triunfo de Javier Milei. Pero las encuestas llevan mucho tiempo naufragando en muchos rincones del planeta, no porque las hagan mal o no porque la política interfiera pagando o comprando las encuestas, además de por esas razones, están dando mal porque la gente a los encuestadores le dice una cosa y después en el cuarto oscuro hace otra. Pero digamos, es un dato y el dato es que las encuestas, si uno las suma, daría que puede ganar Milei. Al mismo tiempo, el otro hecho es que el aparato para fiscalizarlo todo y para movilizar gente y para llevar gente a votar, a arriar gente a votar, lo tiene el candidato oficialista, Sergio Massa. Pero el enrarecimiento del clima en este cabeza a cabeza que se parece a una moneda en el aire, el enrarecimiento del clima viene por el lado de que se está repitiendo cada vez más, ya es como un eco permanente, la palabra fraude. Y eso es muy preocupante. Sí, claro. Y el fraude puede tener o la palabra fraude rebotando por todos lados en la Argentina de estas horas puede tener dos interpretaciones. Una, que Milei esté presumiendo una derrota o esté abriendo el paraguas para el caso de una tormenta de votos en su contra y de que pierda. A esto ya lo hizo Trump y luego a la misma receta, al pie de la letra, a pesar de que no había funcionado en los Estados Unidos, la aplicó Jair Bolsonaro. Bueno, Milei es una réplica argentina de Donald Trump y de Jair Bolsonaro. Lo que hizo Trump fue primero denunciar antes de que se dé la elección que iba a haber fraude en ella. Por supuesto, si él ganaba, el fraude no se había producido. Como perdió, dijo que el fraude se había producido, empezó a presionar para dar vuelta a la elección en los tribunales, no lo logró y finalmente lo que intentó es un golpe de Estado a través de una turba. Lo mismo hizo Bolsonaro en Brasil. Cuando empezó a ver que a la elección la iba a perder, empezó a decir que se podía dar un fraude. Perdió la elección, denunció oficialmente el fraude. No le resultó y hizo lo mismo que había hecho ese 6 de enero Trump cuando mandó una turba contra el Capitolio para tratar de destruir el proceso electoral. En el caso de Bolsonaro, mandó una turba a la Plaza de los Tres Estados para tumbar el proceso democrático porque había perdido. Entonces, una posibilidad es que Milei esté actuando como sus dos maestros, el brasileño y el norteamericano. Otra posibilidad es que en las cercanías de Sergio Massa estén pensando en alguna jugarreta, porque en eso son expertos. No se puede perpetrar un fraude en el sentido convencional de la palabra fraude. El sistema electoral argentino es muy sólido, pero se pueden hacer jugarretas para que no haya fiscales de la oposición o para ponerle a Milei fiscales que en realidad responden al partido de Massa y en lugar de defender los votos de Milei van a sabotearlos. Seguro, eso es gravísimo, porque 100 fiscales y no hay votos en el cuarto. Usted le dicen cuarto secreto, nosotros le decimos cuarto secreto. Seguro, nosotros bromeamos que así votan también, si está oscuro el cuarto no saben ni lo que votan, pero eso es una broma que hacen los uruguayos. No, pero al no haber fiscales es un riesgo de que no estén las listas. Bueno, y se teme, y es posible que haya una jugarreta. Entonces es lógico sospechar que haya
un robo de votos en marcha, que no llega a ser técnicamente un fraude, pero se le parece mucho en sus consecuencias, y se puede temer también que Milei esté haciendo las jugadas que los dos líderes con los que se identifica, Trump y Bolsonaro, ya hicieron. Por eso creo que son días de enrarecimiento del clima. Nos acercamos a la hora de la verdad en las urnas y el clima se va enrareciendo cada vez más, y el hecho que cada vez más seguido se escuche en los medios y se lea en los diarios la palabra fraude es más que preocupante. Sí. El viernes vamos a volver contigo, el lunes también, pero si me permitís, te quiero cambiar de tema, porque en España se viven horas también muy importantes. Pedro Sánchez, el presidente, está procurando renovar y que le voten una nueva investidura, pactando nada más ni nada menos que con los independentistas catalanes, votando una amnistía en medio de multitudinarias, en alguna de ellas cientos de miles de personas que están protestando. Esas protestas, por ejemplo, ¿pueden en los hechos hacer que no logre su propósito Pedro Sánchez? Daría la impresión, Miguel, que tiene la investidura asegurada. Yo diría que mañana va a terminar de atar su investidura y va a quedar planteada, pero me da también la impresión de que puede nacer un gobierno débil y puede nacer un gobierno sobre una sociedad española mucho más profundamente dividida. Y acá la división alcanza incluso de manera etaria al Partido Socialista Obrero Español, porque la vieja guardia del Partido Socialista Obrero Español está mirando con muy malos ojos lo que hizo Pedro Sánchez, ¿no? Yo lo planteo en estos términos: fue demasiado lejos para quedarse donde está. ¿Dónde está? En el Palacio de la Moncloa, en la cúspide del poder, pero fue demasiado lejos. Las líneas rojas de Pedro Sánchez siempre fueron muy borrosas y a cada rato las traspasa, ¿no? Bueno, acaba de hacer un video apoyando a Massa, ¿no? Acaba de hacer un video apoyando a Massa, lo cual no sé si sirve mucho como respaldo por estas horas, porque está muy cuestionado por ese acuerdo en la que le dio impunidad a Puigdemont. Vamos a recordar que en el referéndum del 2017 que se hizo en Cataluña, se hizo en contra de la Constitución y de la ley, porque no existe un marco legal y constitucional para un referéndum soberanista. Por lo tanto, si hay referéndum soberanista, se está violando la jurisprudencia existente. Por eso es como si hubiera un referéndum, le cuento a la gente, en Córdoba para independizarse de la Argentina. Así es, no está habilitado. Es inconstitucional. En el caso de España, se quedaron a afrontar las consecuencias de lo que habían hecho quien era el vicepresidente, Oriol Junqueras, Carmen Forcadell, que era la presidenta del Parlamento, y otras 9 personas más, altos dirigentes de Òmnium, consejeros de la Generalitat en ese momento. Pero Puigdemont se escapó, huyó como las ratas, no se quedó a afrontar la responsabilidad de lo que había hecho, y ahora lo premiaron con una impunidad a él y a la dirigencia de Junts per Cat, que se escapó con él. Y eso es muy grave, porque además siente un precedente espantoso respecto a los que se quedaron a afrontar las consecuencias, se sentaron en el banquillo de los acusados y terminaron en la cárcel. Les habían dado el indulto en el 2021, pero pasaron por el banquillo de los acusados y por la cárcel. Por ninguno de esos lados pasó Puigdemont y se ganó una amnistía. Y en ese sentido hay que recordar que Felipe González, que gobernó tiempo récord, muchas veces acordó, en ese momento era Convergencia y Unión, se llamaba el Partido de los Nacionalistas, lo lideraba Jordi Pujol, pero nunca hizo concesiones que fueran más allá de la Constitución. Pedro Sánchez fue muy lejos para quedarse donde está. Bien, Claudio, por hoy te agradecemos, como decía Miguel, será motivo de reencuentro esta semana y el lunes sin exclusión ninguna, porque bueno, se define el futuro de la Argentina, que sea lo mejor para todos ustedes de futuro. Espero que sí. ¿Hasta cuándo vas a estar acá en Uruguay? Hasta el viernes. Hasta el viernes. Tengo unas conferencias que dar y el viernes estoy volviendo a la Argentina para vivir este fin de semana de altísima tensión en el país. Me dicen desde el control que nos vas a traer suerte porque vas a mirar a Argentina desde acá, dice. Claro. Gracias, Claudio. Muchas gracias, un gusto siempre, Claudio. Igualmente. Claudio Fantini.